Entonces, ese tipo de lugares en los cuales ocurrieron, recapitulo, ¿no? Aparición de la agricultura, procesos de urbanización, institucionalización de la religión, alta capacidad productiva, estratificación social, esos lugares se conocen como los grandes centros de civilización. Y en el caso del mundo antiguo, en el caso del mundo indo-europeo asiático, hay cuatro grandes centros de civilización, que son, como ustedes pueden ver ahí en el mapa, Egipto, Mesopotamia, la India y China, ¿no? Cada una de esas sociedades además se desarrolló dentro de cuencas hidrográficas, es decir, esas sociedades están vinculadas a grandes ríos. Esos ríos proveyeron de agua, en este caso para los seres humanos, pero también proveyeron de grandes valles fértiles, que son los que de alguna manera permitieron el desarrollo de la agricultura de una manera bastante compleja, por decirlo de otra forma, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener presente. Vamos, vean ustedes ahí las características que se señalan, ¿no? Dicen características de las civilizaciones del viejo mundo en la edad antigua. Dicen civilizaciones hidráulicas, lo que he explicado, ¿no? Civilizaciones que se desarrollan en grandes cuencas hidrográficas, lo que permite una agricultura de alto rendimiento. Formación de estados teocráticos, estados donde la religión se convierte en el elemento más importante que da identidad a las personas, ¿no? La política, la religión, la ciencia. Son generalmente religiones politeístas, ¿no? No, en realidad el monoteísmo, que es lo que tal vez nosotros entendemos mejor, aparece en realidad muchos siglos después. En estas sociedades más bien lo que existen son sociedades con diversos dioses, casi siempre dioses asociados a alguna ciudad, algún pueblo, alguna región. Organizaciones militaristas, ¿no? Es decir, la guerra y quienes se especializan en la guerra, que son la casta militar, tienen importancia. Y obviamente son sociedades altamente jerarquizadas. Hay gente que se dedica al culto, aquellos que gobiernan, aquellos que se dedican al comercio, aquellos que también realizan actividades agrícolas, aparece también obviamente la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Acá se explica por qué hablamos de viejo mundo y de nuevo mundo, ¿no? El viejo mundo se refiere fundamentalmente a aquellas regiones que están en el entorno de lo que es el mar Mediterráneo y en la parte sur del continente asiático. ¿Por qué? Porque esas zonas estuvieron interconectadas desde miles de años antes. Ahí es donde se desarrollaron muchos elementos bastante avanzados para su época. En cambio, el Nuevo Mundo está vinculado a lo que viene a ser pues, el continente americano fundamentalmente, que tuvo un proceso de desarrollo diferente y que entró en contacto recién en el siglo XV con la llegada de Cristóbal Colón en 1492 a este continente, ¿no? Y el mundo de alguna manera se unió por primera vez y de alguna forma es la característica que tenemos hasta la actualidad, ¿ya? Bueno, la primera de las sociedades que nosotros vamos a estudiar es la de Mesopotamia. Mesopotamia. Mesopotamia en realidad es un término utilizado por los griegos. Los griegos de la época clásica, es decir, los griegos del siglo V antes de Cristo, fueron los primeros que comenzaron a estudiar sistemáticamente a otros pueblos que habían existido en épocas anteriores a ellos, ¿no? Entonces, y ellos comenzaron a denominar a esta región del continente asiático bajo el título de Mesopotamia, que es región entre dos ríos. Y Mesopotamia es el área en la cual se iban a desarrollar diversos pueblos, más o menos desde el año 4000, 3500 hasta el siglo VI antes de Cristo,
es decir, más o menos por unos 3.500, casi 4.000 años de historia, se iban a desarrollar un conjunto de pueblos, como son, por ejemplo, los sumerios, los acadios, los asirios, los babilonios, etcétera, en esta región del cercano oriente, que está atravesada por dos grandes ríos, que son los ríos Éufrates y Tigris, y que actualmente es la región en la cual está ubicado un país llamado Irak. Irak, aunque también abarca partes de lo que hoy día también es Irán, Turquía, Siria, Jordania, etcétera. ¿Ya? Bueno, pero vamos aquí a explicar esto de manera más estructurada. ¿En qué sentido? En primer lugar, estamos hablando de Mesopotamia. ¿Ya? Esa es la primera idea. En segundo lugar, sabemos que Mesopotamia viene a ser una región ubicada en el cercano Oriente. En tercer lugar, esta región del cercano Oriente está dentro del continente asiático, ¿ya? Esta es parte del Asia. Aquí está, por ejemplo, el mar Mediterráneo. Esto es la zona del África. Aquí se encuentra Europa. Esta parte ya es Asia. Asia obviamente se prolonga mucho más allá, hacia la derecha, digamos. Pero esta zona del continente asiático se conoce como el cercano Oriente. Y en esta región es que se desarrolló lo que los griegos denominaban Mesopotamia. ¿Cuáles son las características geográficas de esta región? En primer lugar, es una región que, como ya señalé, está atravesada de norte a sur por dos grandes ríos. Uno que más o menos va por aquí, que es el río Éufrates, y el otro que es el río Tigris. ¿Ya? Ahí está escrito, aunque en una letra un poquito más clara, pero ustedes lo pueden ver seguramente en la separata, si la tienen impresa o la tienen en una tablet, ahí se va a ver con mayor claridad. Entonces, esta es una zona atravesada por dos ríos. Esa es la razón por la cual los griegos llamaban Mesopotamia, ¿no? Que significa región entre dos ríos. Ahora, ¿cuáles son los límites geográficos de esta zona? Esta zona se divide o está delimitada por cuatro, digamos, grandes regiones. En el norte aquí se encuentran los montes Taurus. Estos montes separan toda esta zona del resto del Asia. Es como una barrera natural. Y es ahí también donde nacen tanto los ríos Éufrates como el río Tigris. En el sur, el límite viene a ser aquí el Golfo Pérsico, que es una parte del Océano Índico, y es la zona en la cual desembocan tanto el Éufrates como el Tigris. En la parte este, la frontera natural es la meseta de Irán, es decir, esta es una zona ya un poquito más alta, es una meseta, como lo acabo de decir. Ese es también el otro límite natural. Y hacia aquí, hacia la parte occidental, se encuentra el desierto de Arabia, que también viene a ser el límite natural. Entonces, si ustedes han escuchado lo que acabo de decir, en realidad la zona de Mesopotamia, que está atravesada por dos grandes ríos, a su vez está delimitada por cuatro relieves geográficos que precisamente hacen que esta sea como una zona autocontenida, ¿no? Acá en el norte las montañas de Taurus, aquí en el sur el Golfo Pérsico, acá en la parte este las mesetas de Irán y aquí en la parte occidental tenemos el desierto de Arabia. Entonces toda esta zona es una zona como autocontenida o protegida, si lo quieren ver de esa manera. Aunque vamos a ver que eso no va a impedir a lo largo de su historia que esta zona fuera varias veces invadidas por diversos pueblos. Ahora bien, esta zona a su vez se divide en regiones geográficas, ¿ya? Es decir, esta zona a su vez está dividida en áreas geográficas que tienen características específicas
en cuanto a lo que nosotros llamaríamos el clima, la fauna, la flora. La primera de esas zonas se encuentra en la parte norte, en esta zona. Esta zona se conoce como Asur, o también se denomina la Alta Mesopotamia. Esa zona que está en el norte, más o menos es la región en la cual justamente nacen los ríos. Es una zona montañosa, donde incluso en los meses de invierno se producen nevadas. Es algo que a veces uno le parece muy raro, ¿no? Porque cuando uno habla de Mesopotamia, cuando uno habla, por ejemplo, de Irak, uno se imagina pues una zona siempre desértica, siempre seca, con mucho sol, y en realidad no es así, ¿no? Esta es una zona que en realidad en el norte, ¿no?, es una zona mucho más alta y con inviernos bastante crudos o duros. Esa es la zona del norte, se conoce como la zona de Asur o Asiria, o la Alta Mesopotamia. Esa es una zona además que históricamente fue una zona de tránsito, porque hay que recordar que también, a pesar que muchas veces de repente no lo hemos entendido así cuando nos han enseñado la historia en el colegio, todos estos pueblos que vamos a ver ahora estaban interconectados. O sea, no vayan a pensar que los egipcios no estaban en contacto con los de Mesopotamia y estos a su vez con los de la India y estos a su vez con los chinos. No, 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 no. En realidad todos estos pueblos estaban interconectados porque había mucho intercambio. Intercambio de bienes, intercambio de ideas, intercambio de costumbres, intercambio de religiones. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente la zona de Mesopotamia, la zona de Asiria, fue una zona en la cual a lo largo del tiempo, desde un primer momento, fue una región de rutas comerciales. Rutas comerciales que venían desde la India, desde Irán, probablemente en tiempos más recientes de China, y atravesaban esa zona para dirigirse al Mediterráneo y de ahí a Egipto, de ahí a Grecia, de ahí a Roma o cualquier punto del Mediterráneo, pero que tenían que pasar por aquí, por la zona de Asiria. Esa es la razón por la cual los pueblos que se establecieron en esa zona fueron generalmente pueblos de comerciantes, ¿ya? Ahora, en el verano, en cambio, esa zona sí era una zona muy seca, de poca vegetación, ¿no? Como ahí se señala. Luego está la zona de Akkad, que es la zona del medio. Esa zona era la zona en términos, digamos, de características adecuadas para la agricultura, era la más fértil. La zona de Akkad era una gran planicie. Ahí se encontraban los cursos intermedios de los ríos. Así que era una zona donde justamente iban a surgir pueblos que fueron prósperos, como por ejemplo los babilonios. Y en tercer lugar estaba la zona del sur, conocida como la Baja Mesopotamia. Esta era una zona también fértil, era una zona que estaba ya en el curso bajo, justo cuando los ríos ya iban a desembocar. Esta zona era una zona también fértil, pero que tenía un problema, que era una zona que se inundaba, donde había muchos pantanos, razón por la cual desde los orígenes de estos pueblos, en esta zona que se tuvieron que hacer muchas obras de canalización, de desagüe, justamente para poder habilitar los terrenos y poder utilizarlos para la agricultura. O sea, fue una zona también fértil, pero donde se necesitó mayor cantidad de trabajo para habilitar las tierras. ¿Ya? Entonces, otra vez recapitulando, si nosotros queremos recordar todo lo relacionado al medio geográfico de Mesopotamia, ¿qué debemos recordar? Primero recordar que Mesopotamia es una zona que está en el Asia, está ubicado en la zona del cercano Oriente. Segundo, es una zona atravesada por dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Tercero, es una zona que está delimitada, o si lo quieren decir así, sus límites geográficos son cuatro. En el norte
los montes Taurus, en el sur el Golfo Pérsico, en el este la meseta de Irán y en el oeste el desierto de Arabia. Y luego también hay que recordar que es una zona que está dividida en tres regiones diferentes desde el punto de vista del relieve, del clima, de la fauna y de la flora. ¿Cuáles son? La Alta Mesopotamia, seca en verano, fría en invierno, zona de tránsito pedrosa, Akkad, zona fértil, llanuras, y Sumer, zona fértil, llanuras, pero es inundable, con pantanos, con lluvias, ¿ya? Entonces, eso es lo que también hay que recordar con relación a este tema. Continuemos. Vamos a pasar aquí y vamos a ver ahora lo que serían las etapas de la historia de Mesopotamia. Mesopotamia, como les he señalado, es uno de los pueblos más antiguos que surgió en el Viejo Mundo. Mesopotamia y Egipto son las dos sociedades que se disputan la mayor antigüedad, ¿ya? Se cree que los pueblos de Mesopotamia emergieron más o menos hacia los primeros siglos del cuarto milenio antes de Cristo. Por eso ahí que se habla del 3800 más o menos. Ahora bien, hay una primera etapa de la historia de Mesopotamia que se conoce como el periodo sumerio-acadio, que va del año 3800 al año 2150. ¿Por qué se llama sumerio-acadio? Porque en esta época hubo dos pueblos que sucesivamente dominaron toda Mesopotamia. Primero los sumerios, que fueron los más antiguos, y luego los acadios. ¿Qué ocurre en esta etapa? Vamos a ver cada una de las cuatro etapas. Hay cuatro etapas en la historia de Mesopotamia, ustedes pueden ver ahí, el sumerio acadio, el primer imperio babilónico, el imperio asirio y el segundo imperio babilónico. O dicho en otras palabras, la historia de Mesopotamia empezó en el año 3800 a.C. y terminó en el siglo VI, específicamente el año 529. Vamos a explicar, digamos, cómo se produce esa, el ocaso, digamos, de la civilización de Mesopotamia. Pero primero vamos a explicar la primera etapa, la etapa llamada Sumera Acadia o Sumerio Acadia. Para eso vamos a volver a la hoja anterior. A ver, vamos a volver a la hoja anterior, aquí, para explicar lo siguiente, miren. La historia de Mesopotamia se cree que empezó más o menos a inicios del cuarto milenio antes de Cristo. Parece ser, y los arqueólogos son los que plantean las explicaciones a estas cuestiones, según los arqueólogos, más o menos hacia esa época, probablemente habitantes provenientes de la zona de la India está por aquí, ¿ya? Aunque otros plantean que serían más bien habitantes de la zona de aquí, de lo que sería el Mar Rojo, llegaron por mar y penetraron en el Golfo Pérsico. Y se establecieron aquí. Seguramente atraídos por la fertilidad de esas regiones. Entonces, más o menos hacia el año 4000, 3800 a.C., tenemos ya aquí, vean, en el Golfo Pérsico, establecidos a los primeros habitantes que van a ser denominados sumerios. Aunque la mayoría opina que los sumerios eran de origen semita. Los semitas son una variante de la raza blanca. Bueno, aunque hoy día ya no se habla de raza blanca porque es un término que tiene una connotación negativa y además es un término que técnicamente, digamos, no tiene sentido porque los humanos pertenecemos a la misma raza en realidad, entonces no es que hay razas dentro de la humanidad, pero digamos, el grupo de personas de piel blanca históricamente ha tenido tres grandes ramas.
¿no? Que son los arios, luego están los llamados camitas y luego están los llamados semitas. Los sumerios, al parecer, pertenecieron a ese tercer grupo, o sea, eran una variante de los semitas. En otras palabras, los sumerios pertenecían al mismo grupo al cual también pertenecían los hebreos y probablemente también los árabes, que aparecen después. Bueno, pero ya esto es como un dato adicional. Aquí la idea que ustedes deben recordar es que más o menos a inicios del cuarto milenio antes de Cristo llegan grupos humanos a través del Golfo Pérsico y se establecen en la desembocadura de los ríos Éufrates y Tigris. ¿Por qué razón? Porque seguramente estaban atraídos por la fertilidad natural que tenía la zona. Obviamente comenzó a pasar el tiempo y estos primeros habitantes, estos primeros grupos humanos comenzaron a desarrollar cada vez, ¿no?, una agricultura más compleja. Por ejemplo, ya se sabe que en esta época ellos cultivaban la cebada, comenzaron a hacer canales de regación para poder desaguar los territorios inundados y habilitarlos para utilizarlos como campos de cultivo. Comenzaron a construir también edificaciones, comenzaron a aparecer los primeros zigurats, que vienen a ser estas edificaciones de 7 pisos, estas pirámides truncas, que originalmente tenían la función de permitirle hacer observaciones de lo que hoy día llamaríamos astronómicas. Es decir, comenzaron a hacer observaciones para calcular las estaciones, para calcular, por ejemplo, el solsticio, el equinoccio, porque todo ello en realidad les servía para poder también saber en qué momento sembrar, en qué momento cultivar. Es decir, los zigurats se construyen en un primer momento con fines prácticos, es decir, conocimientos acerca del cosmos, digamos, de la naturaleza, para poder aplicarlos a la agricultura. Después es que los zigurats van a comenzar a tener más bien características de carácter ya religioso. Es una época entonces de grandes innovaciones, ¿no? Repito, la agricultura se hace mucho más extensiva, se construyen los zigurats, aparece la astronomía, también es la época en la cual se inventa la escritura, una escritura que se conoce como escritura cuneiforme, porque en esa escritura los símbolos, lo que sería más o menos para nosotros las letras, tienen casi todas las formas de pequeñas cuñas. Son figuras geométricas que tienen forma de cuña. Eso se conoce como escritura cuneiforme. Y en el caso de Mesopotamia, esa primera forma de escritura se hacía sobre arcilla, sobre tablillas de arcilla. Ellos no escribían como nosotros, digamos, en papel, o como antes, por ejemplo, se hacía en papiro o en otros soportes. Ellos escribían en realidad en tablillas hechas de arcilla. Pero la innovación más importante de todo este periodo, que es el periodo sumerio, es la aparición de las primeras ciudades-estado. Esas ciudades-estado, ¿cuáles fueron? Ahí ustedes la tienen. Ur, Lagash, Nippur, Kish, Uruk, Eridu, fueron las primeras ciudades-estado. ¿Por qué se llaman ciudades-estado? Se llaman ciudades-estado porque eran grandes emplazamientos urbanos, que estaban fortificados y que por lo tanto esas características le daban independencia política con relación a sus vecinos. Es decir, en este momento toda la zona de lo que es Sumer, habían diversas ciudades que tenían muchos vínculos porque compartían la misma cultura, la misma lengua, habían inventado lo mismo, pero que sin embargo políticamente eran independientes. ¿Ya? Esta época duró más o menos, o sea, el dominio de los sumerios, el apogeo de los sumerios duró más o menos hasta el año 2700. O sea, duró más o menos 1000 años.
Esto que les acabo de contar duró 1000 años. Es un montón de tiempo, ¿sí o no? El Perú, digamos, republicano, recién ha cumplido 200 años. Entonces, miren, lo que estoy diciendo es que el apogeo de los sumerios duró 1000 años. Pero más o menos hacia el año 2700 todo empezó a cambiar. ¿Qué ocurrió hacia el año 2700? Ocurrió que llegó un pueblo desde esta zona, desde lo que hoy día sería Turquía, lo que sería la zona, por ejemplo, de Siria, Jordania, desde acá. Desde esa zona llegó un pueblo, desde el norte. Un pueblo del cual antes de su llegada se conoce casi nada. Llegaron, atravesaron obviamente toda la zona de Asiria, la parte media, y llegaron al sur. Obviamente esos pueblos estaban atraídos por la prosperidad de las ciudades-estado. Y eran pueblos que tenían ejércitos, que dominaban, por ejemplo, la caballería, eran militarmente y tecnológicamente superiores a los sumerios. Esos pueblos eran los acadios. Llegaron al sur y rápidamente sometieron a todos los pueblos de esa ciudad, sometieron a las ciudades-estado. Las unificaron bajo un solo poder que sabemos que estuvo al mando de un gobernante llamado Sargón. Por eso que a Sargón se le considera el unificador de Mesopotamia, el fundador del imperio acadio. El dominio de los acadios en realidad duró varios siglos, pero fue un dominio fundamentalmente político, porque los acadios en realidad finalmente adoptaron la cultura, la lengua, la ciencia, el conocimiento de los sumerios. O sea, culturalmente en realidad esa zona siempre fue sumeria, incluso en la etapa de los acadios, ¿no? El imperio acadio también en su momento cayó con la invasión de otro pueblo extranjero que fueron los gutis, ¿no? Que permitió durante un breve periodo, más o menos desde el siglo XXIII, un renacimiento de las antiguas ciudades sumerias, pero ya no digamos como el primer periodo. Esta etapa terminó en el siglo XXII, antes de Cristo, cuando se inicia una etapa de caos en esta región hasta el siglo XIX. En el siglo XIX es que una de las ciudades que ya había surgido en ese momento y que durante mucho tiempo había sido un importante centro comercial y religioso llamada Babilonia, se va a convertir en el centro político de toda esa zona de Mesopotamia. Y a esa etapa que duró más o menos 300 siglos, desde el siglo XIX hasta el siglo XVI a.C., se conoce con el nombre del primer imperio babilónico. O sea, Babilonia estaba más o menos por acá, estaba en la parte central de Mesopotamia. Y era una ciudad que tenía acceso a los dos ríos, con lo cual era una ciudad que se beneficiaba del comercio que se hacía a través de esos ríos. Era una ciudad además donde había una divinidad que era muy respetada en todas las otras ciudades, que era el dios Marduk, pero que respetaba también a otros dioses, ¿no? Porque en Mesopotamia había varios dioses. Estaba, por ejemplo, el dios Shamash, estaba el dios Enlil, pero Marduk era una de las divinidades más importantes. Entonces Mesopotamia surgió como una ciudad comercial, como una ciudad ubicada estratégicamente en un punto clave, como una ciudad con un culto prestigioso y como una ciudad que respetaba otras religiones. Así que Babilonia se convirtió durante 3 siglos en el centro político, en el centro cultural de toda Mesopotamia. Durante ese periodo, Babilonia fue una ciudad-estado muy próspera. La arquitectura de Babilonia, pues, comparada con la de las primeras ciudades-estado, era muy superior. Había gran cantidad de sigurats, había, digamos, murallas, templos. Era una ciudad, digamos, bastante avanzada para su época. Se cree que
Babilonia en el momento de máximo esplendor llegó a tener más o menos 50.000 habitantes. Claro, si ustedes comparan esa cantidad con las cantidades actuales, es irrisoria. 50.000 habitantes es la misma cantidad de estudiantes que hay en San Marcos en la actualidad. Hay más habitantes en casi cualquier distrito de Lima, hasta en los más pequeños. Breña, digamos, Breña tiene más de 50.000 habitantes. Pero para la época, 50.000 habitantes en una ciudad era algo desproporcionado. ¿Ya? Bueno, era una ciudad próspera. Y durante esos 300 años hubo un momento en el cual esa prosperidad todavía fue mayor. Fue durante el gobierno de un rey llamado Hammurabi. Hammurabi fue un gobernante del cual conocemos algunas cosas con mucho detalle. Por ejemplo, sabemos que Hammurabi, cuando gobernó, mandó a redactar un código legal. Ahora, no es que él fuera el primer gobernante que estableció un código legal. Probablemente antes hubieron otros códigos legales, pero esos códigos se han perdido, no han llegado a nosotros. En cambio, el código de Hammurabi sí se ha conservado. El código de Hammurabi es un código que establecía una gran cantidad de penas a diversas transgresiones o delitos. Se establecía, por ejemplo, que si un arquitecto construía una edificación defectuosa y esa edificación, ¿no?, se derrumbaba, y en ese derrumbe fallecía el hijo del propietario de la vivienda, este señor, es decir, el hijo del propietario de la vivienda, tenía el derecho de matar al hijo del arquitecto. Es lo que después ha llevado a denominar a esto la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Se establecía, por ejemplo, que si una persona construía su vivienda en áreas que no le correspondían y sobre todo invadía propiedad pública, había todo el derecho a que esta persona fuera empalada públicamente. Se establecía que si un marido encontraba a su mujer, digamos, en un acto de infidelidad, podía matar a su mujer. En realidad eran leyes muy duras, crueles, y algunos señalan que ese carácter de las leyes de Hammurabi tal vez era una respuesta al momento en el cual Babilonia se estaba convirtiendo en una ciudad cosmopolita, es decir, una ciudad en la cual vivía gente de muchos lugares y había muchos conflictos, probablemente había mucho delito, y las leyes tan drásticas eran una manera de tratar de combatir esa elevación del delito en, en este caso en Babilonia. La otra cosa que también ocurrió en la época de Hammurabi es que él intentó establecer el culto a una sola divinidad que era su dios, el dios Marduk. Es decir, trató de establecer lo que llamaríamos el monoteísmo. Sin embargo, por lo que sabemos, no tuvo mucho éxito en esta empresa. Sabemos que al final Hammurabi tuvo que desistir, no pudo en realidad lograr que se estableciera el culto único a Marduk en toda Mesopotamia, porque los cultos locales eran bastante fuertes y políticamente, digamos, esto no le convenía, digamos, a Profe, Mesopotamia, una ¿no? pregunta. Así que a Babilonia, así que simplemente esto quedó en un intento fallido por parte del rey de estos señores, que además eran de origen amorrita, ¿no? Eran amorritas. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo continúa esta historia? Sabemos que en el siglo XVI toda Mesopotamia por primera vez va a ser invadida por un pueblo que viene desde zonas muy lejanas. Volvamos al mapa anterior. Probablemente, bueno, ya aquí digamos el mapa me va a quedar pequeño, pero si ustedes mentalmente proyectan el mapa, más o menos por aquí estaría la zona del sur de Rusia y por aquí estaría ya más o menos empezando la parte central del Asia.
Se cree que más o menos entre los siglos, o sea, a partir más o menos del siglo XVII en adelante, comenzaron a llegar a la zona de Mesopotamia pueblos que atravesaban el Cáucaso y penetraban el norte de Mesopotamia rumbo hacia la parte central y hacia la parte sur. Esos pueblos eran los pueblos hititas y casitas. Estos hititas y casitas llegaron y rápidamente derrotaron a los babilonios. Rápidamente los derrotaron porque los hititas y los casitas traían una tecnología que era desconocida en toda Mesopotamia, que era el dominio de las armas de hierro. Traían las armas de hierro, los carros de combate, traían una serie de innovaciones que rápidamente les permitió dominar a todos los pueblos de Mesopotamia. Aunque en realidad no se establecieron permanentemente en Mesopotamia, porque los hititas y los casitas eran pueblos que a pesar de tener una tecnología militar tan avanzada, sin embargo eran como pueblos nómades. Así que en realidad lo que ellos querían era básicamente someter una región, establecer acuerdos para que esos pueblos fueran pueblos tributarios, es decir, anualmente les mandaran una cantidad de oro sobre todo. Básicamente eso es lo que querían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que toda Mesopotamia se va a convertir durante casi 200 años en una región tributaria de los hititas y los casitas. Y eso va a cambiar más o menos en el siglo XIV. Y ahí entramos ya a un tercer momento, que se conoce como el Imperio Asirio. Hacia el siglo XIV va a ocurrir una cosa inesperada en Mesopotamia. Estamos hablando del siglo XIV a.C. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que aquí en el norte, en la zona de Asiria, que durante todo este tiempo que hemos estado comentando, si ustedes más o menos se ubican, ya estamos hablando de más o menos, han pasado 2000 años, desde las primeras sociedades hasta este momento, hasta el siglo XIV, más o menos ya han pasado 2000 años. Más o menos en el siglo XIV, en esta zona llamada Siria, los pueblos que hasta ese momento habían sido pueblos básicamente de comerciantes, agricultores, ¿no? Sobre todo ganaderos, porque ahí se criaban grandes cantidades de cabras, pero sobre todo eran pueblos de comerciantes. En 2 generaciones, es decir, en 60 años, esos pueblos se iban a convertir en el imperio más poderoso de todo Mesopotamia. Los asirios en 2 siglos van a lograr primero asimilar muchas de las innovaciones técnicas que habían traído los hititas y los casitas. Los asirios van a dominar el hierro, van a desarrollar armas como los carros de combate para 4 soldados, van a inventar el ariete, que es una máquina que permitía penetrar las fortificaciones de las ciudades, van a inventar la caballería moderna, y con esas innovaciones militares, los asirios se van a convertir rápidamente en el pueblo que va a lograr dominar a todos los pueblos de Mesopotamia. En solo 60 años van a conquistar a los pueblos del centro, incluida Babilonia, y a todos los pueblos del sur como Ur, Eridú, etcétera, etcétera. Y durante casi 600, 700 años, los asirios van a lograr conformar un imperio, cuya capital va a ser la ciudad de Nínive, una ciudad ubicada aquí, a orillas del río Tigris, en la parte norte. Y es más, los asirios, luego de controlar toda la zona de Mesopotamia, incluso se van a lanzar a la conquista de regiones hacia la parte occidental. Van a conquistar la zona, por ejemplo, de Jerusalén, la zona de Siria, Palestina, van a llegar hasta Chipre. Es decir, es la época en la cual Mesopotamia alcanza su máxima expansión territorial, especialmente durante el gobierno de un rey llamado Asurbanipal, que además
es conocido porque va a organizar la primera biblioteca que se conoce en la historia. Aunque también hay que decir que no vayan a pensar que es una biblioteca como las bibliotecas actuales. O sea, no es una biblioteca pues, en la cual hay libros y además esos libros tienen diversos temas que van desde la matemática hasta la ciencia y la historia. No, no, no. En realidad la biblioteca de Asurbanipal, perdón, es una biblioteca donde hay tablillas perfectamente organizadas. Y el único tema sobre el cual versan esas tablillas es acerca de todo aquello que los asirios y los pueblos de Babilonia creen. Todo aquello que es sus creencias y sus religiones. Pero sobre todo aquello que les permite evadir a los seres malignos que viven con los hombres en este mundo, pero que los hombres no pueden ver. Porque en Mesopotamia había la creencia de que los hombres vivían acompañados de seres buenos y seres malos, que muchas veces producían que los hombres cometieran errores o podían también morir, y que uno permanentemente tenía que protegerse. Los toros alados, por ejemplo, muchas veces estaban en las partes de ingreso de las edificaciones, eran como protectores para impedir que a esos lugares ingresaran los seres malignos. Entonces, lo que había en la biblioteca de Nínive eran una serie de fórmulas que las personas tenían que conocer para evitar a estos seres malignos, ¿no? Bueno, es una cosa un poco rara para nosotros, pero lo que quiero decir es que la biblioteca de Nínive no era una biblioteca como una biblioteca actual, ¿no? Era más bien un lugar en el cual había un repertorio de fórmulas, generalmente de magia, para evitar que los seres malignos hicieran daño a los hombres. Bueno, el imperio asirio duró, como les digo, casi 700 años, pero finalmente cayó. Cayó en el siglo 7 antes de Cristo, cuando los babilonios y los persas, que eran un pueblo extranjero, se unieron, se rebelaron contra los asirios y los derrotaron. La ciudad de Nínive fue totalmente arrasada, destruida. Y ahí se inició un renacimiento de Babilonia. Y eso se conoce como el segundo imperio babilónico, que va desde el año 623 hasta el año 529 antes de Cristo. En ese momento, en el segundo imperio babilónico, sobre todo va a destacar la figura de un rey que es Nabucodonosor II. ¿Qué va a ocurrir durante el gobierno de este monarca? Bueno, los babilonios van a conquistar nuevamente Jerusalén, pero esta vez van a traer a los judíos, a los habitantes de Jerusalén, los van a traer como esclavos y prisioneros a Babilonia. En segundo lugar, Babilonia va a ser remodelada. Es la época en la cual, por ejemplo, se construye el famoso sigurat al dios Marduk, que con el tiempo los judíos que llegan a Babilonia lo van a asociar a esa figura bíblica conocida como la Torre de Babel. También se van a construir los famosos jardines colgantes, la puerta en honor a la diosa Ishtar, entre otras cosas. Al final, sabemos que toda esta época, todo este esplendor de Babilonia, va a llegar a su fin en el siglo VI, cuando sus antiguos aliados, los persas, esta vez dirigidos por el rey Ciro II, los conquisten. Y Babilonia se va a convertir, a partir de este momento, en una satrapía. ¿Qué es una satrapía? Una satrapía viene a ser una provincia bajo dominio militar dentro del imperio persa. Obviamente la cultura de Babilonia, sus aportes van a continuar, los persas van a asimilar todo eso, pero ya Babilonia nunca más va a lograr ser independiente y nunca más va a ser ya una sociedad
que va a someter a otros pueblos, ¿no? Por eso que el año 529, cuando cae Babilonia en manos de los persas, se considera el fin de la historia de esta sociedad, ¿ya? Bueno, esas son las etapas históricas. He hecho aquí una explicación bastante detallada porque hay varias cosas que ya aquí creo van a quedar claros y que van a servir un poco también para explicar otras cosas de otros pueblos de manera mucho más rápida. ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones culturales más importantes de los pueblos de Babilonia? Bueno, los babilonios hicieron innovaciones en varios campos. Por ejemplo, en el campo de la astronomía, ellos van a inventar un calendario, pero es un calendario que se hace en torno al ciclo de la luna. Bueno, para decirlo de alguna manera, ese calendario, a diferencia del nuestro, estaba organizado en 13 meses y cada mes estaba dividido entre 28 o 29 días. También van a desarrollar el zodiaco, es decir, van a asociar el nacimiento de las personas a la ubicación, en este caso de las estrellas y los planetas, y a partir de eso van a tratar de predecir el futuro de los individuos, ¿no? Es lo que hoy día nosotros, por ejemplo, bueno, nosotros creo que muy pocas personas, pero todavía algunos lo hacen, es cuando dicen, bueno, ¿tú de qué signo eres? ¿No eres Piscis, Escorpión, Cáncer? Y un poco hay un horóscopo que sale diariamente en el cual se dice qué es lo que te va a pasar en cada día, ¿no? Bueno, aunque no lo crean, esto tiene sus orígenes justamente en Mesopotamia. Sin embargo, esto que hoy día nosotros lo vemos como simplemente una creencia, es lo que en esa época va a permitir el desarrollo de los primeros conocimientos que con el tiempo van a dar origen a la astrología y más adelante a la astronomía. Pero la astronomía nace en realidad ya en el mundo de los griegos. Pero aquí se hacen mediciones, cálculos de cometas, de planetas, del Sol, de la Luna, el cálculo de los eclipses, los equinoccios, los solsticios, etc. En el campo específico de la matemática, van a desarrollar mucho el cálculo, van a utilizar la numeración sexagesimal, la división de la circunferencia. En cuanto a la escritura, como les señalaba, ahí tienen ustedes un dibujo de lo que viene a ser pues una tablilla de arcilla, donde están las figuras que representan cada una de las letras, aunque esta digamos, es una escritura mucho más reciente, no es la escritura antigua que tenían los pueblos de Mesopotamia, la cual fue descifrada en 1846 por Henry Rawlinson, ¿no? Y uno de los más importantes documentos escritos en cuneiforme que se ha conservado es el poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh, que probablemente fue escrito en el segundo milenio antes de Cristo y que narra las aventuras de un personaje que va recorriendo el mundo tratando de encontrar algo que permita que los seres humanos no mueran, algo que permita evadir la muerte, ¿no? La historia empieza, si ustedes recuerdan, cuando un amigo muy querido de Gilgamesh muere y él por primera vez toma conciencia de que existe la muerte. Y a partir de ese momento inicia todo un periplo por tratar de encontrar en algún lugar algo que pueda evitar este momento, ¿no? En cuanto a la arquitectura, en Mesopotamia se desarrollaron edificaciones hechas fundamentalmente de ladrillo, de adobe, de arcilla, porque era, digamos, la materia que existía de forma natural, digamos, en el entorno. Las edificaciones eran fundamentalmente piramidales, destacando los zigurats. Se utilizaron rampas, torres escalonadas, plataformas, como ustedes pueden ver ahí en las imágenes. En cuanto a la escultura, las esculturas eran hechas en algunos casos de arcilla, pero fundamentalmente de metales, especialmente de cobre y de bronce. Destacan los toros alados, o llamados lamazul, que eran divinidades protectoras colocadas al ingresar a las ciudades o los grandes templos.
Luego tenemos también en cuanto a la religión, en el caso de Mesopotamia, si bien existieron varios dioses, hubo hasta 5 dioses importantes. Uno de ellos era Asur, que era el dios mayor de Asiria. Era un dios que estaba representado en un árbol y era relacionado a la vida. Luego estaba Marduk, que era el dios original de Mesopotamia. Era un dios que fue durante mucho tiempo venerado en Mesopotamia y en otros pueblos, especialmente de la parte central de esta región. Era un dios regenerador, ¿no? Estaba también Enlil, que era una divinidad asociada a las tempestades, al viento. Estaba Shamash, que era el sol, asociado a la justicia. Estaba la diosa Ishtar, que se la vinculaba al amor, a la guerra, a la belleza, a la fertilidad, a la sexualidad, etcétera, etcétera. Eran las 5 divinidades más importantes de todo Mesopotamia. Bueno, vamos a pasar ahora a otra de las sociedades más importantes de esta época de la antigüedad, que es Egipto. Egipto. Ahí tienen ustedes una fotografía, una imagen de lo que vienen a ser las famosas pirámides de Giza, que se han conservado pues a lo largo de miles de años y que son un testimonio de la capacidad arquitectónica que tuvieron estos pueblos. Bueno, vamos a explicar, al igual que lo hemos hecho con el caso de Mesopotamia, vamos a explicar primero la parte del medio geográfico, luego la parte histórica y finalmente los aportes culturales. A ver, en el caso de Egipto estamos hablando de un pueblo que se estableció en la parte norte del continente africano, específicamente en la parte nororiental. O sea, el África más o menos sería por acá. El África sería más o menos toda la hoja, ¿ya? Así que Egipto, ¿dónde estuvo ubicado? En la parte norte, pero hacia la derecha, que es la parte oriental. Entonces la ubicación de Egipto sería en la parte nororiental del continente africano. Es una sociedad que además se estableció a lo largo de la cuenca del río Nilo. El río Nilo es un río que nace más o menos en la parte central del África. Nace en 2 grandes lagos que son los lagos Alberto y Victoria y se desplaza del sur hacia el norte. Como todo río, tiene una zona alta y una zona baja. Y finalmente desemboca en el mar Mediterráneo en diversos canales, ¿no? Desemboca en un inmenso delta, ¿no? El delta es cuando un río pues desemboca en muchos canales, los cuales forman valles fértiles, ¿no? Porque obviamente el sedimento que arrastran los ríos se va depositando en los bordes, digamos, de esos canales. ¿Cuáles son los límites que tiene, en este caso, el área que pobló los pueblos de Egipto? En el norte, el límite es el mar Mediterráneo. En el sur, es una zona conocida como Sudán. En el este, es el Mar Rojo. Y en el oeste, es el desierto de Libia. ¿Ya? Entonces, recapitulando, para que no nos olvidemos. Cuando hablemos de la geografía de Egipto, lo primero que tenemos que saber es que Egipto estuvo ubicado en la parte nororiental del continente africano. Segundo, estuvo ubicado a lo largo de la cuenca del río Nilo, un río que recorre esa zona del África de sur a norte, desembocando en el mar Mediterráneo. Tercero, los límites de Egipto fueron
En el norte el mar Mediterráneo, en el sur la zona de Sudán, en el este el Mar Rojo y en el oeste el desierto de Libia. Ahora bien, también queda claro que el Nilo fue muy importante para la existencia de Egipto. El Nilo es un río diferente al Éufrates y el Tigris. El Éufrates y el Tigris son ríos que, si bien tienen la característica de también, ¿no?, dotar de agua a extensas regiones, agua que además puede ser llevada a través de canales hacia zonas más distantes. En el caso del Nilo, el Nilo, el Nilo tiene la propiedad de periódicamente aumentar su caudal y desbordarse hacia las partes laterales del valle. O sea, inunda las zonas colindantes. Pero no, digamos, esa inundación no es una inundación destructiva. Estamos hablando de que el río inunda y de alguna manera, si queremos ponerle, digamos, un dato para que más o menos se imaginen mejor lo que estoy tratando de describir, es como que alguien regara extensas zonas cercanas al río. No es que las inundas en términos de que el río se desplaza, ¿no?, en niveles pues de medio metro o un metro, digamos, y destruye las edificaciones. Y luego en otras épocas del año el río se retira. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese proceso de inundación leve, digamos así, el río no solamente humedece el territorio, lo cual obviamente es positivo para el cultivo, sino que además deposita materiales que el río arrastra desde la zona alta. Y especialmente deposita una sustancia conocida como limo, que es una sustancia que tiene características fertilizantes. Entonces, lo que hace el río Nilo, a diferencia del río Éufrates y Tigris, es de forma natural y permanente fertilizar y humedecer grandes áreas colindantes al río todos los años, lo cual va a hacer que el inmenso valle del Nilo sea altamente productivo, prácticamente sin necesidad de ninguna obra humana. O sea, no hay que construir canales, no hay que construir diques, sino el río periódicamente y a lo largo de miles de años va a hacer ese proceso de ir inundando, fertilizando, humedeciendo, inundando, fertilizando, humedeciendo, etcétera, el valle. Excepcionalmente, el Nilo puede, digamos, inundar de una forma mucho más destructiva. Eso también ocurre en algunos momentos. Y excepcionalmente también el río simplemente no se desborda y muchas veces prácticamente se seca. Pero eso ocurrió en algunos pocos momentos de la historia de Egipto. Pero en general el río Nilo tuvo el comportamiento que acabo de explicar. Por eso es que cuando los griegos conocieron Egipto, que no era fácil porque los egipcios no dejaban ingresar a extranjeros a sus territorios, pero cuando en el siglo V, en la época dorada de Atenas, algunos geógrafos, historiadores griegos viajaron a Egipto y comenzaron a conocer todo esto que les acabo de explicar, acuñaron la frase, y eso lo hizo un historiador griego llamado Heródoto, acuñaron la frase siguiente: Egipto es un don del Nilo, justamente para referirse al hecho de que el río es lo que hizo posible la vida y la prosperidad casi de forma como un regalo en esta parte del mundo, ¿no? Eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Y finalmente, sobre la parte geográfica, qué cosa también es importante recordar: que el Nilo estuvo dividido en dos grandes regiones. Más o menos en esta zona se encontraba el llamado Bajo Egipto. Y acá
se encontraba el Alto Egipto. En el sur estaba el Alto Egipto, era una zona pues rodeada de desiertos. Ahí ustedes vean que surgieron ciudades importantes como Abu Simbel, Tebas, Karnak, Luxor. Y en el sur, perdón, en el norte, ya casi en la desembocadura del río, se encontraban otras ciudades como Giza, Saqqara y sobre todo Memphis. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que ustedes deben recordar en términos de la parte de la geografía. En términos de las etapas de la historia de Egipto más o menos empieza hacia el año 3500, 3000 antes de Cristo. Es más o menos tan antigua como Mesopotamia. ¿Ya? Este momento que se conoce como el momento predinástico, esta etapa que va del 3500 al año 3000, es una etapa en la cual se van a dar varias innovaciones. Varias innovaciones. Bueno, se cree que los primeros pueblos que llegaron a Egipto, vamos a volver al mapa de la página anterior, llegaron también aquí por mar desde el Mediterráneo y se establecieron aquí, en la desembocadura del río Nilo. Esos primeros pueblos también se cree que eran de origen semita. Y con el tiempo esos pueblos comenzaron a construir canales, comenzaron a cultivar trigo, cebada, comenzaron o inventaron en este caso el calendario solar, la escritura, y poco a poco comenzaron a organizarse en en unos núcleos urbanos que con el tiempo se iban a llamar nomos, ¿no? Los nomos eran como distritos, digamos, que estaban ubicados a lo largo de todo el delta del Nilo. Y probablemente eran decenas de nomos dedicados fundamentalmente a la agricultura y hasta a su vez al cultivo del trigo, de la cebada, etcétera. Pero esto comenzó a cambiar a partir del año 3000. En el año 3000, y ahí viene el primer o el segundo periodo de la historia de Egipto, es el llamado periodo arcaico o tinita. ¿Qué ocurre en este momento? En este momento es que hay una invasión o probablemente son grupos que conocemos poco que vienen del sur y que finalmente someten a todos los nomos. Sabemos que en esta época aparece un gobernante llamado Menes, que es un gobernante que va a unificar a todos los nomos. Va a unificar a los nomos del sur y a los pueblos que estaban en la parte norte. Se va a producir la primera unificación de todo el valle de Egipto. Este rey llamado Menes va a tomar el control de una ciudad llamada Tinis. Por eso que esta época se conoce como el periodo tinita. Pero él mismo va a empezar la construcción de una nueva ciudad. Porque él se va a dar cuenta, vamos a ir acá al mapa. Él se va a dar cuenta, bueno, acá no está dibujada Tinis, ¿no? Pero Tinis estaría más o menos por aquí. Ya, era una ciudad que estaba en el Bajo Egipto, pero que no estaba cerca al río. Entonces lo que Menes se va a dar cuenta es que si él quiere mantener el control de todo Egipto, él tiene que controlar directamente el paso por el río. Y para eso él va a elegir un punto cercano al río Nilo, donde va a comenzar la edificación de una nueva ciudad que con el tiempo se va a llamar Memphis. Ahora, muchas cosas que nosotros sabemos de esta época es gracias a que se han conservado iconografía. Y una de las iconografías más conocidas que se conserva de la época tinita es la llamada paleta de Narmer, que se está de aquí, donde hay una gran cantidad, obviamente, de imágenes alusivas a los acontecimientos ocurridos en esta época. El periodo tinita
el gobierno de Menes culmina y eso va a dar origen a otra etapa, conocida como el Imperio Antiguo. En esta etapa, la ciudad de Memphis, que había empezado a ser construida en la etapa anterior, se va a convertir en el centro económico, comercial y sobre todo político y religioso más importante de todo Egipto. Se va a convertir en lo que ya llamaríamos una capital, ya, ubicada en la parte norte, cerca al delta del río, y de donde se controlaba todo el comercio que discurría por ese río. En esta época, además, va a ser tanta la prosperidad de Memphis que buena parte de los excedentes que se van a producir se van a dedicar a la construcción de tumbas y sobre todo en determinados gobiernos se van a hacer el tipo de tumba más espectacular que los egipcios habían desarrollado. Los egipcios, recuerden ustedes, tenían una obsesión con la muerte. Ellos pensaban que en realidad había una especie de vida después de la muerte física, pero para garantizar el gozo de esa nueva vida, el cuerpo tenía que ser preservado. De ahí entonces que los cadáveres eran momificados y eran enterrados en lugares en los cuales se los mantenía de alguna manera protegidos de depredadores o ladrones. Y se construyeron diversos tipos de tumbas a lo largo del tiempo. Las mastabas, por ejemplo, eran una forma de tumba, los hipogeos eran otra forma de tumba, pero la pirámide resultó el tipo de tumba que mejor cumplía esa función. Pero la pirámide obviamente era muy cara de construir, demandaba mucho tiempo y recursos, y por eso que estaba reservada para los grandes monarcas. Y en la época del Imperio Antiguo se desarrollaron pirámides colosales. Justamente es la época en la cual se van a construir las pirámides de Giza, las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. También se van a construir otras pirámides mucho más pequeñas, se van a construir también mastabas, hipogeos en grandes cantidades. Pero es la época de la prosperidad de Memphis, es la época de la construcción de pirámides, es una época que finalmente lo que va a generar es una crisis. Se sabe que la decadencia del Imperio Antiguo estuvo asociado primero al exceso de gastos, sobre todo destinados a la construcción de tumbas. Segundo, a problemas agrícolas, especialmente por inundaciones. Tercero, a que los antiguos gnomos comenzaron a obtener cierta autonomía. Y cuarto, a que se produjeron las primeras invasiones provenientes de otros pueblos. Todo eso debilitó el Imperio Antiguo y permitió que más o menos hacia el siglo XXI antes de Cristo, una ciudad que ya era una ciudad importante, que estaba ubicada en la parte central de Egipto, que era la ciudad de Tebas, poco a poco comenzara a adquirir mayor importancia. Ese periodo se conoce como el Imperio Tebano o Imperio Medio. Tebas era una ciudad religiosa. El poder de Tebas era el culto a una divinidad llamada el dios Amón. Y es aquí donde los faraones se trasladaron. Por lo tanto, en el Imperio Medio o Imperio Tebano, el poder en realidad sigue en manos del faraón, pero el faraón a su vez basa su poder y su prestigio en la alianza que tiene con los sacerdotes, sobre todo con los sacerdotes que le rinden culto a esta divinidad llamada el dios Amón. Esta etapa es una etapa también de mucha prosperidad, es una etapa en la cual, especialmente durante el gobierno del faraón Menhotep, todo Egipto es vuelto a reunificar. Es un momento en el cual también se producen conquistas de los egipcios en la zona de Nubia, de Libia, de Siria. También es un momento en el cual
se construyen, pero ya no tanto templos o tumbas, sino se construyen, por ejemplo, obras de infraestructura como el represamiento del lago Moeris. Pero todo este periodo termina en el siglo XVIII, cuando Egipto es invadido por primera vez por un pueblo extranjero. Son los Hicsos. Los Hicsos eran los hermanos de los hititas y los casitas que habían invadido Mesopotamia. Los Hicsos llegan a Egipto también con las innovaciones de sus hermanos, es decir, tienen un ejército profesional, tienen caballos, pero sobre todo tienen armas de hierro. Y rápidamente logran derrotar a los egipcios y los convierten, al igual que había ocurrido con Mesopotamia, en un pueblo tributario. El dominio de los Hicsos va a durar más o menos unos 150, 200 años. Los egipcios van a continuar teniendo faraones, pero son faraones tributarios de los Hicsos. Sin embargo, todo esto va a llegar a su fin cuando en el siglo XVI un príncipe de Tebas llamado Amoxis se rebela contra los Hicsos y los expulsa, y restablece el dominio de Tebas. Eso se conoce como el Imperio Nuevo o Imperio Tebano. Esta etapa es una etapa nuevamente de prosperidad. Es una etapa donde en Egipto aparece un ejército profesional, se comienzan a construir centros urbanos. Los egipcios, además, durante el gobierno del faraón Tutmosis III, se van a expandir como no lo habían hecho hasta ese momento. Van a conquistar zonas tan distantes como Palestina, Líbano y Siria. Este esplendor de Tebas en esto que es el Imperio Nuevo o Imperio Neotebano, sin embargo, va a tener un punto crítico que va a ser la llegada al poder del faraón Amenofis IV. Durante el gobierno de este faraón, se va a desarrollar una política por tratar de establecer el culto a una sola divinidad, que es un nuevo dios, es el dios Atón. Hasta ese momento los egipcios habían sido pueblos politeístas. Los egipcios tenían muchos dioses. Se calcula que tenían más o menos 180 divinidades que iban desde el dios Apis, que estaba representado en el buey, hasta el dios Horus, que estaba representado en el sol, pasando por divinidades como el dios Bartet, que era en este caso el gato. Este politeísmo de alguna manera era lo que durante miles de años había permitido que en Egipto hubiese convivencia entre pueblos con diversas creencias. Pero Amenofis va a intentar cambiar esto, establecer el culto a un solo dios, el monoteísmo, que va a ser el dios Atón, del cual él mismo se va a presentar como sumo sacerdote. Se va a hacer denominar Akenatón. Incluso va a mandar a construir una nueva capital que va a ser la ciudad de Tel El Amarna con el fin de desplazar a la ciudad de Tebas. Esto se conoce como la reforma monoteísta o la reforma marniana, que va a durar lo que la vida de Amenofis dure. Porque luego de la muerte de Amenofis, los sacerdotes de Tebas van a retomar el poder a través de un faraón bajo su dominio, que es el faraón Tutankamón, y van a dejar atrás todas esas reformas que había hecho Amenofis. Así que esto que se conoce como la reforma monoteísta va a ser como un bache, importante sí, pero como un bache durante todo esto que se conoce como el Imperio Neo-Tebano. Y otro momento importante va a ser la llegada al poder del faraón Ramsés II. ¿Por qué es importante Ramsés II? No solamente porque en esta época se construyen edificaciones muy importantes como el templo de Abu Simbel, sino también porque en esta época es que los egipcios frenan un intento de invasión de un imperio que en esos momentos es el imperio que compite con los egipcios por el dominio de esta parte del mundo, que son los hititas. Se va a producir una batalla que es la batalla de Kadesh, producto del cual se va a establecer un tratado en el cual se establecen los límites y las zonas de influencia de los hititas y los egipcios,
y que se va a conservar hasta el día de hoy. Por eso que también se señala que es el primer tratado entre estados de la historia. Otra vez, probablemente no es que sea el primero, pero sí es el que se conserva y es el primero que nosotros conocemos. Y así llegamos hasta el primer milenio antes de Cristo. ¿Qué va a ocurrir a partir del año 1070 en adelante? Va a ocurrir que Egipto va a perder poder político. Es el momento en el cual ya comienzan a aparecer otros grandes estados, otras grandes sociedades en todo el Mediterráneo. Egipto va a continuar siendo importante desde el punto de vista cultural, religioso y sobre todo desde el punto de vista comercial, porque Egipto va a ser el principal productor de trigo de todo el Mediterráneo y todos los pueblos van a estar interesados en comerciar o dominar a los egipcios. Así que a lo largo de ese milenio antes del nacimiento de Cristo, los egipcios van a caer sucesivamente bajo el poder de otros imperios. Por ejemplo, en el siglo más o menos 7, los egipcios van a ser conquistados por los asirios. En el siglo V van a ser conquistados, en el siglo VI, perdón, también van a ser conquistados por los babilonios. Luego van a llegar los persas a inicios del siglo IV. En ese mismo siglo van a llegar los macedonios dirigidos por Alejandro Magno. Y en el siglo I los romanos, quienes el año 31 van a ser los que van a tomar el control directo de todo Egipto y Egipto se va a convertir en una región bajo el poder del Senado romano. Es decir, Egipto ya no va a ser independiente, a partir de ese momento va a formar parte primero de la República Romana y después del Imperio Romano. Con lo cual termina la historia de Egipto como una sociedad independiente. ¿Cuáles son algunas de las características sociales y de los aportes culturales de la sociedad egipcia? Bueno, los egipcios, como sabemos, étnicamente fueron un pueblo que surge del mestizaje entre los semitas, que vienen de la parte del Cercano Oriente, y los pueblos africanos que vienen del sur. Esa mezcla a lo largo del tiempo es la que da origen al poblador típico de Egipto, aunque la élite egipcia tuvo diversos orígenes. Es más, a partir del siglo IV, los faraones egipcios son de origen griego, porque en el siglo IV son conquistados por los griegos, y estos se quedan en realidad como parte de la élite. Así que, por ejemplo, alguien como Cleopatra en el siglo I es de ascendencia griega. Socialmente, los egipcios estaban divididos en 4 grandes grupos. El primero de ellos, que era muy pequeño, era básicamente el faraón y su entorno familiar. El segundo era la nobleza, que estaba integrada por aquellos que detentaban una serie de cargos como los nomarcas, los visires, los escribas de alto nivel, los militares, los sacerdotes, etc. Luego estaba el pueblo, constituido básicamente por personas dedicadas a la agricultura, a la ganadería, al comercio, y finalmente los esclavos, que eran sobre todo pueblos extranjeros que habían sido llevados a Egipto en esa condición, como ocurría, por ejemplo, o como ocurrió en este caso con los judíos. La esclavitud no fue algo que estuvo presente a lo largo de toda la historia de Egipto. La esclavitud en realidad surgió sobre todo durante el Imperio Nuevo. ¿Ya? En la época, por ejemplo, de la construcción de las pirámides, la esclavitud no estaba generalizada y extendida en Egipto. Así que es incorrecto pensar que las pirámides fueron construidas por esclavos. Las pirámides en realidad fueron construidas por campesinos que en los momentos libres en los cuales sus cultivos estaban germinando, como cualquier grupo humano, incluso hoy día, lo que hacía era aprovechar ese tiempo, iban en este caso a Memphis
y trabajaban durante varios meses en la construcción de las pirámides. Y en determinados meses volvían a sus lugares de origen para seguir dedicándose a la agricultura. Es decir, las pirámides fueron construidas por trabajadores que eran retribuidos. La esclavitud surgió después en la historia de Egipto. En términos culturales, los egipcios, por ejemplo, desarrollaron una arquitectura bastante compleja. Primero tuvieron una agricultura de carácter religiosa, asociada a la construcción de templos, como los templos de Karnak, Luxor, Abu Simbel y Tebas. En segundo lugar estaba la arquitectura funeraria. Ahí desarrollaron básicamente tres tipos de tumbas. Estaban los hipogeos, que eran tumbas ubicadas en las partes internas de las montañas rocosas, en galerías y depósitos. Estaban las mástabas, que eran tumbas que estaban en el subsuelo, protegidas por una estructura de 1 o 2 niveles. Y estaban las pirámides, que eran tumbas que estaban también en el subsuelo o en el interior de la pirámide, que era cubierta por una edificación sólida de varios niveles, que podían tener escalones o podían ser lisas, como es en el caso de las pirámides de Gizeh. Esas eran las dos líneas arquitectónicas que desarrollaron los egipcios, utilizando fundamentalmente la piedra, la cual era traída desde lugares distantes a través del río Nilo. También desarrollaron la escritura, una escritura conocida como la escritura jeroglífica. Jeroglífica viene de dibujo, ¿no? O sea, la escritura jeroglífica, en el caso de los egipcios, eran la forma de los caracteres eran dibujos. En el caso de Mesopotamia eran también dibujos, pero que tenían forma de cuña. En cambio, los egipcios eran dibujos que podían ser dibujos de una persona, un animal, un arma, era un signo en realidad. La escritura jeroglífica eh, tuvo un carácter sagrado, así es como surge. Luego aparece la hierática, que es de carácter más administrativo, lo manejan los sacerdotes, lo manejan también los funcionarios. Y finalmente la demótica, que es una escritura mucho más sencilla, utilizada sobre todo en actividades comerciales. En cuanto a la religión, los egipcios tenían pues una gran cantidad de dioses. Entre ellos estaba Ra, que era el dios del sol, estaba Amón, que era el dios adorado en Tebas, estaba, por ejemplo, Osiris, que era el dios que presidía el tribunal que juzgaba a las personas muertas. Estaba Isis, que era la esposa de Osiris, que era la diosa de la magia, la diosa de la belleza. Estaba Horus, que era hijo de Isis y Osiris, estaba representado en un halcón. Estaba Anubis, que era el encargado de llevar a los muertos al tribunal donde era juzgado, y era representado como un ser con cabeza de chacal. Y bueno, y había otras divinidades, ¿no? La religión egipcia era una religión politeísta, por la gran cantidad de dioses. Era una religión, digamos, muy compleja, ¿no? Que tenía una serie de ritos, una serie de jerarquías entre los dioses. En cuanto a la escultura egipcia fue una escultura monumental, es decir, se edificaban esculturas de grandes tamaños, como ocurre, por ejemplo, con el Coloso de Menón, o como ocurre, por ejemplo, con la escultura que está en Giza, ¿no? Que es la cara, digamos, de una especie de una cara humana medio aleonada. En cuanto a la ciencia, desarrollaron también la matemática, especialmente el cálculo y la aritmética. Tuvieron una numeración decimal, calcularon el número pi, y como ya hemos visto también, desarrollaron, por ejemplo, en el campo de la medicina, especialidades como la dermatología, la ginecología, entre otras variantes.
Bueno, vamos a ver ahora otra de las sociedades. Vamos a ver en este caso la India. Ya hemos terminado entonces como las dos más grandes y complejas sociedades que son Mesopotamia y Egipto. Vamos a ver ahora, pero de una forma mucho más rápida, otras dos sociedades, que es el caso de la India y es el caso de China. La India antigua es una sociedad que se desarrolló en lo que viene a ser el continente asiático, específicamente en lo que es la península del Indostán. Esta es la llamada península del Indostán. En toda esta zona, pero en un primer momento aquí, en un primer momento los primeros pueblos asociados a la historia de la India antigua se desarrollaron en la cuenca del río Indo y luego también en la cuenca del río Ganges, pero ya en tiempos posteriores. Esta zona, la península del Indostán, es una zona con una gran cantidad de relieves. Aquí podemos encontrar valles, selvas tropicales, desiertos, grandes llanuras, ¿no? Es una zona muy compleja, pero donde hay un común denominador, que son las lluvias. En determinados momentos del año, esta zona es bañada, vamos a ponerlo así de manera figurada, por lluvias que recorren la península de norte a sur. Lo cual hace que en realidad que la zona sea muy fértil. Pero en algunas ocasiones, esas lluvias generan grandes inundaciones que son muy destructivas. Eso se conoce como el monzón, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los límites geográficos de la India? Aquí en el norte tenemos las montañas del Himalaya. Aquí en el sur tenemos el Océano Índico. Aquí en el este tenemos el Golfo de Bengala y aquí en el oeste tenemos el Mar Arábigo. Además, todo eso está atravesado por dos ríos, que es el río Indo y el río Ganges. Hay otros ríos, pero esos son los dos ríos más importantes. Las etapas de la historia. Bueno, la historia de la India está vinculada, en primer lugar, a un primer momento conocido como la época de las civilizaciones del Indo, que es una zona o es una época en la cual aparecen los primeros emplazamientos urbanos, que son tres: Mohenjo-Daro, Harappa y Lothal. Son emplazamientos urbanos, son pequeñas ciudades en las cuales se han hallado edificaciones que tienen lo que llamaríamos cuartos, salas, pero que se caracterizan porque tienen cloacas y tienen calles espaciosas. Esta época duró más o menos unos 2000 años. Todo esto cambia hacia el año 1300, cuando toda esta región, que es básicamente la zona del río Indo, estamos hablando de acá, es invadida por un grupo conocido como los indoeuropeos. Esos indoeuropeos vienen desde el sur de Rusia, llegan al norte e invaden todo el valle del río Indo. Es decir, someten a los habitantes de Mohenjo-Daro, Harappa, Lothal. Estos habitantes llamados indoeuropeos traen hierro, carros de combate y traen una lengua que con el tiempo se va a conocer como el sánscrito. Toda esta parte de la historia de la India va a ser contada luego en unos libros conocidos como los Vedas. Son 4 libros. Son como poemas épicos, protagonizados por dioses y por héroes. ¿Ya? Ese periodo se conoce como el periodo védico. Es la época de las conquistas, es la época de la llegada de un solo dios, que va a ser el dios Brahma, que se va a imponer a los dioses que van a existir en periodos anteriores. ¿Ya? Es un periodo donde se van a formar pequeños reinos, es una época también donde se van a escribir estas obras llamadas Vedas, se van a escribir otras obras llamadas la Ramayana, la Mahabharata, que narran los eventos ocurridos en este momento.
Hacia el año 800 entramos en un tercer momento, conocido como el periodo brahmánico. ¿Qué ocurre en esta época? Que la religión que habían traído los indoeuropeos, que es el llamado brahmanismo o hinduismo, se va a imponer. Se va a imponer. En segundo lugar, la sociedad se va a organizar en un régimen con grupos cerrados. Esos grupos se conocen como castas. La casta de los brahmanes, la casta de los kshatriyas, la casta de los vaisías, la casta de los sudras. Y todos aquellos que no pertenecen a las castas, que son los impuros, son llamados parias. Ese sistema de grupos cerrados, que es el sistema de castas, se consolida durante el periodo brahmánico. Y esa es, en este momento también, pero casi al final, bueno, en el medio en realidad, si lo queremos ver así, porque eso ocurre en el siglo VI, en los años 500, aparece un personaje llamado Siddhartha Gautama, que va a plantear una nueva religión que es el budismo. En este momento surge la religión, pero todavía no se impone. Luego hay un cuarto momento conocido como el periodo Maurya. Es la etapa donde se produce la primera gran unificación de toda la India y donde, si bien se mantiene el régimen de castas y se mantiene el brahmanismo, comienza a aceptarse el budismo, que es la otra religión. Y finalmente tenemos el periodo Gupta, que es la época de oro, es la época donde la India se convierte en el puente en el comercio que viene de Europa y va hacia Oriente, y que de Oriente también va hacia Europa. A través de la India circula, por ejemplo, las cosas que vienen de la China, las especies, la seda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son algunos de los aportes más importantes de la India? En la matemática tenemos los números que luego van a ser llevados por los árabes a Europa, por eso se conocen incorrectamente como números arábigos. Tenemos también el cero posicional, la práctica de la yoga, el ajedrez. En la literatura están los 4 libros de los Vedas, que son libros religiosos. Están también los poemas épicos conocidos como la Mahabharata, el Ramayana. En la arquitectura, sobre todo, destacan estas edificaciones conocidas como estupas, que son edificaciones en las cuales se guardan las reliquias, que es todo aquello material que entraba en contacto con Buda. Y su religión es una religión que, como hemos visto, tiene dos grandes vertientes. El brahmanismo, también conocido como hinduismo, donde se cree que hay divinidades como Brahma, Vishnu, Shiva, y el budismo, que más que una religión, a pesar que es una religión, pero más que una religión, es fundamentalmente un conjunto de preceptos morales que los hombres deben practicar para alcanzar la felicidad suprema que se conoce como el nirvana. Es decir, los hombres deben llegar a ese estado de iluminación pura que se conoce como nirvana. O sea, mientras que el budismo tiene perdón, mientras que el brahmanismo tiene dioses, en el caso del budismo lo que existe es conductas morales y se aceptan los dioses del brahmanismo. Pero básicamente lo que se busca en el budismo es la práctica de las conductas morales que te deben permitir llegar a la iluminación conocida como nirvana. Finalmente tenemos el caso de China. La China antigua es una sociedad que se desarrolló en el lejano oriente, que pertenece también al continente asiático, y que estuvo en las dos grandes cuencas formadas por los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang, el río Amarillo y el río Azul, que recorren China de oeste a este, desembocan en el Mar Amarillo, formando también inmensas llanuras fértiles. Los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang también tienen la característica de desbordarse periódicamente a lo largo del tiempo. Los límites geográficos de China fueron en la parte norte el desierto de Gobi y la zona de Manchuria,
En la parte sur, el mar de China Meridional. En la parte este, el mar Amarillo. Y en la parte occidental, la meseta de Tíbet. Esos son más o menos los relieves geográficos que circunscriben los grandes valles que forman China. La historia de China está asociada a estas etapas. Tenemos la etapa de la dinastía Xia, que es una etapa de la cual lo que nos han quedado son los grandes canales de irrigación que se utilizaban seguramente para transportar agua hacia las zonas lejanas de los valles de los ríos y poder habilitarlas como campos de cultivo. Tenemos la etapa de la dinastía Shang, que es una etapa en la cual aparece el bronce, aparecen las ciudades, nace la escritura. Tenemos también la etapa de la dinastía Zhou, que es una etapa donde en China existen más o menos 13 reinos que permanentemente están en combate. Es la etapa en la cual aparece el confucianismo, el taoísmo, que son dos grandes doctrinas morales, sistemas filosóficos. Tenemos la dinastía Qing, donde China por primera vez va a ser unificada. Eso se va a hacer durante el gobierno de un personaje llamado Shi Huangdi. En este periodo es que también se va a desplazar a la nobleza y el imperio chino va a ser administrado por funcionarios conocidos por mandarines, los cuales a su vez van a ser educados, sobre todo en la doctrina confucianista. Se va a iniciar la construcción de la muralla, la moneda va a ser utilizada de forma más regular, la escritura va a ser unificada. China tenía más o menos 300 escrituras, ¿no? Se van a mantener, pero oficialmente se va a utilizar una sola, con lo cual también se va a facilitar la circulación de información y los procesos de educación. Y luego viene la época de la dinastía Han, que es una época en la cual China va a ser muy importante para el resto del mundo porque desde ahí se va a dar una serie de comercio, intercambio de bienes que con el tiempo se va a conocer como la ruta de la seda. Algunos de los aportes culturales de los chinos vienen a ser, por ejemplo, la escritura. Luego también tenemos inventos como la brújula, el papel, la porcelana, la seda, la pólvora, la ballesta, entre otros. En la arquitectura destacan la construcción de las pagodas, que son edificaciones dedicadas al culto, que se van a encontrar en lugares tan distantes como por ejemplo Corea, Vietnam. Y en la escultura sobre todo destacan sus soldados de terracota que fueron enterrados en la tumba del emperador Shi Huangdi y que fueron descubiertos en el año 1973. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, una imagen con algunos de los soldados que forman justamente el, la tumba de Shi Huangdi. ¿Ya? Listo, señores. Entonces, les doy unos minutos para que resuelvan la práctica, ¿ya? Unos 2 o 3 minutos y volvemos para poder dar las claves y explicar las respuestas. ¿Ya? Así que adelante, por favor.
A ver, vamos a resolver las preguntas, ya, para acabar justo a tiempo. A ver, a ver, si mostraré la respuesta que ya está ahí. A ver, tenemos ahí una primera pregunta que es justamente acerca de las civilizaciones de la antigüedad y nos están planteando ahí una serie de procesos que ocurrieron, son cuatro. Por ejemplo, los persas tomaron el control del creciente fértil y ahí lo que nos dicen es señalar cuál es el orden, en este caso, eh, cronológico, ¿no? Creo que ahí lo que podemos rápidamente señalar es que el más antiguo de esos procesos es, por ejemplo, que los sumerios desarrollaron el primer tipo de escritura. Luego podemos señalar que los babilonios construyeron un imperio en Mesopotamia. Luego los esciros asumieron el control del espacio egipcio y los persas tomaron el control de la creciente fértil, ¿no? Entonces, esa es más o menos la cronología, con lo cual la respuesta es la letra A. En la pregunta número 2, es una pregunta acerca de las civilizaciones también de la antigüedad, pero en este caso puntualmente de Mesopotamia, y nos están pidiendo para cada una de las cuatro etapas de su historia algunos acontecimientos que las vinculen, ¿no? Por ejemplo, el periodo asirio es cuando ocurre la máxima expansión territorial de Mesopotamia, ¿no? O sea, 1 con D. Luego, el segundo imperio babilónico es cuando llega a su fin, o llega a su fin con la invasión de los persas. Entonces sería 2 con C. Y luego tenemos que el periodo sumerio es la época donde aparece la primera civilización y las ciudades-estados, como Ur, Lagash, Eridu. Entonces tenemos 3 con A. Con lo cual la 4 está asociada a la B. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? La respuesta es la letra C. La C. Ahí está la C. Luego tenemos la tercera pregunta. Ahí está la clave. La tercera pregunta, la clave es la letra B. Es una pregunta para completar con relación a lo que significó la ciudad de Memphis. Tenemos una cuarta pregunta que es acerca de la jerarquización, cómo era justificada en el mundo de la India. Ahí la respuesta es la B. Los diferentes grados de desarrollo espiritual era lo que le daba la posición de una persona dentro de la casta, para pertenecer a la casta de los chatrías, vaisías, ¿no? O la de los brahmanes. Y la última pregunta es una pregunta en que está asociada en este caso a la India y la China, señalando ahí verdad o falsedad. La clave ahí es la letra A. La letra A. A ver, hagamos el recuento de las claves, por si acaso, para que nadie se olvide. En la pregunta número 1, la A. Pregunta número 1, la A. Pregunta número 2, la C. Pregunta número 3, la B. Pregunta número 4, la B. Pregunta número 5, la A. ¿Ya? Listo, señores. Entonces, esa es la clase del día de hoy. Entonces, espero que ya nos volvamos a ver presencialmente el próximo martes. Nos vemos. Saludos. Hasta luego.